Bien chicos, buen día. Comenzaremos nuestro estudio en cálculo integral y les muestro esta imagen para darnos una idea muy general de lo que nos va a permitir o lo que vamos a poder lograr con el cálculo integral, que va a ser poder determinar el área bajo funciones que no son tan sencillas de determinar a través de métodos matemáticos que ustedes conocen hasta el momento, como el cálculo de áreas, de figuras conocidas, figuras básicas como triángulos, rectángulos, círculos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo un poquito más de esto y para comenzar es necesario recordar qué son las funciones, qué tipos de funciones hay, lograr identificarlas y sobre todo poder graficar una función, ¿no? Esa es la parte más importante de este tema. Entonces, para abordar esta primera unidad de aproximación y cálculo del área bajo la curva por métodos elementales, comenzaremos a ver algunos conceptos o repaso de conocimientos previos. Bien, pues comencemos recordando qué viene siendo una constante. Cuando hablamos de matemáticas, ¿qué es una constante? Una constante es un valor, una expresión que no cambia su valor con el paso del tiempo. Nosotros ya tenemos conocimiento de valores o símbolos que representan números que no cambian en el tiempo. Por ejemplo, el número 4, este símbolo representa 4 unidades y este 4 va a valer lo mismo el día de hoy que el día de mañana o representan la misma cantidad. El día de hoy, el día de mañana, dentro de un año sigue teniendo el mismo valor, ¿sale? Pero sin embargo, cuando hablamos de variables, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque precisamente las variables son cantidades o expresiones que pueden ir cambiando su valor con el tiempo o que a lo mejor hoy valen una cosa, pero el día de mañana otra, en un año otra, o hablando de la variable, por ejemplo, variable peso. Si yo hablo de mi peso, tiene un valor. Si hablo de tu peso, es otro valor, ¿sí? Hablando de peso físico, ¿no? Que podemos pesar en una báscula. Bien, las variables normalmente en matemáticas las representamos con letras del alfabeto, generalmente las últimas, X, Y, Z. Ustedes están familiarizados a utilizar frecuentemente la X y la Y para representar esta variabilidad. ¿Sale? En este ejemplo que les pongo, de toda esta expresión o esta igualdad, nosotros sabemos que el valor constante es el 4, ¿sí? Porque el 4 no cambia de valor de aquí a dentro de un mes o no depende de las condiciones del ambiente o de las variables de la influencia de otros factores, no me va a cambiar el valor de 4. Sin embargo, X y Y puede ser que sí tengan valores cambiantes. ¿Sale? Ahora recordemos que es una función. Ustedes en cálculo diferencial seguramente ya vieron lo que eran las funciones. Y por ahí recordarán que una función normalmente la representamos con f o f de x. Esa f de x me establece o me indica una relación que existe entre dos conjuntos de valores. Un conjunto de valores que corresponde a los valores de X y los relaciona con valores correspondientes para Y. ¿Cómo se establece esa relación? En este caso les presento un ejemplo donde la gráfica o la imagen que tenemos ahí representa la función f de x igual a x más 4. ¿Sí? Si vemos de este lado tenemos el conjunto de valores que puede tomar la x. Y de este lado el conjunto de valores que le corresponden a la f de x o también llamada y. Recordemos que f de x y y generalmente se toman como equivalentes, ¿no? Se refieren a lo mismo. Ahora, ¿cómo se generan o por qué se relacionan? ¿Por qué decimos que la función me establece una relación entre los dos conjuntos de valores? Porque una vez que le damos o le asignamos un valor a la x, podemos identificar el valor que le corresponde en y. Es decir,
Si mi valor, por ejemplo, en X viene siendo menos 2, sustituyo aquí, menos 2 más 4 me va a resultar 2. Y entonces a un menos 2 en mi conjunto de valores en X le corresponde un 2 en el conjunto de valores en Y. ¿Sí? Dando otro ejemplo, si X vale 0, que vendría siendo este de aquí, si X vale 0, 0 más 4, 4. ¿Sale? Los valores que tengo aquí son los valores que va a tomar mi función dependiendo de los valores que yo le dé a X. Ahora, ¿para qué me sirven las funciones? ¿Para qué manejar estos modelos matemáticos que tenemos aquí? Bueno, una función me va a permitir representar matemáticamente diversos fenómenos, ¿sí? Ya sean fenómenos físicos, económicos, biológicos o sociales, ¿sí? Lo ideal, la chamba, digámoslo así, de los matemáticos es poder representar a través de una función, una ecuación, ¿sí?, el comportamiento de nuestro entorno. Y eso nos permite hacer predicciones o hacer diseños que permiten mejorar o predecir ciertas situaciones o mejorar algún proceso, ¿no? Entonces, nosotros a través de las funciones o los modelos matemáticos tratamos de modelar o representar el mundo real. ¿Para qué? Como les decía, para poder hacer predicciones, ¿sí? Por ejemplo, actualmente se puede predecir con bastante cercanía, certeza, la trayectoria de un huracán e incluso el nivel de velocidad de los vientos a los que va a llegar, ¿sí? Ahí se involucran muchos factores. Bien, entonces recordemos un poquito el tipo de funciones que podemos encontrar, ¿sí? A nivel bachillerato no vamos a trabajar con funciones muy complejas. Sin embargo, es necesario tener presente las características generales para poder identificar cuál es el comportamiento que va a tener una determinada función. Comencemos con las funciones polinómicas de primer grado o funciones lineales. Si recuerdan ustedes desde álgebra, el grado de la función se determina por el exponente que tenga nuestra variable. En este caso aquí el exponente es un 1 que no se escribe. Entonces, cuando tengo una función de este tipo, vamos a tener un comportamiento lineal, ¿sí? Una forma de línea recta, como observamos en el ejemplo que les muestro, ¿sale? Otro tipo de función sería una función de segundo grado o cuadrática. Si recuerdan de geometría analítica, vieron por ahí la parábola, hipérbola y demás. Bueno, el grado de la función me lo indica el exponente de mi X, ¿sale? De la variable independiente. Y generalmente ahí vamos a observar una curva, ya sea que la tengamos en esta orientación o invertida, ¿sale? Vamos con otro nivel. Cuando tenemos funciones de tercer grado o funciones cúbicas, nuevamente lo vamos a identificar en mi función porque el exponente de la X va a ser un 3, ¿no? El grado de la función es de tercer grado y vamos a observar en la forma de la función a la hora de graficar un par de curvas, una curva en un sentido y otra en otro sentido. También podemos tener funciones trigonométricas. Aquí les muestro la gráfica de una función senoidal y cosenoidal, que si observan ustedes son funciones muy parecidas, nada más como desplazadas en el eje. Estas funciones tienen ondas periódicas que se repiten en el tiempo, ¿sí? Si yo continúo mi eje hacia
la derecha, el comportamiento de la función se va a seguir manteniendo, ¿no? Son ondas periódicas, se repiten constantemente. Tenemos también funciones exponenciales. Si observamos aquí en las funciones de segundo grado, tercer grado, el exponente es una constante. Acá lo que tenemos es que el exponente es una variable, ¿sí? Esa es la característica de las funciones exponenciales. Y lo que vamos a observar es un crecimiento muy drástico, que continúa rápidamente hacia el infinito, ¿sale? Si nosotros continuamos, se va hasta el cielo, digámoslo así. Bueno, por último, las funciones logarítmicas tienen un comportamiento de manera que crecen hasta llegar a un tope máximo, que prácticamente no rebasan, por más que nos extendamos hacia la derecha, no van a rebasar un límite determinado, ¿sale? Entonces, nosotros con el simple hecho de observar la función, con simple revisar la función, ya podemos darnos una idea del tipo de gráfica que vamos a tener si nosotros la graficamos, ¿sale? Eso es bien importante poderlo identificar.